RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora es grato establecer comunicación. Le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Johnny Rajal, diputado activo de la Asamblea Nacional de Venezuela. Actualmente se encuentra con exilio forzoso acá en nuestro país. Le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Rajal, muy amable. El gusto es mío, estimado José. Gracias por tu invitación y un gran saludo a toda tu audiencia. Bien, Latinoamérica está viviendo, señor Rajal, una situación bastante difícil, convulsa, ¿no? Caso de Colombia, caso de Chile y ahora en nuestro país, ¿no? Y en todos ellos hay lo que se puede percibir como un sentimiento antipartidista, ¿no? Odio a los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y a ello naturalmente se suma el tema de la corrupción, ¿no? Usted ha vivido esta experiencia en su país, en el hermano país de Venezuela, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió exactamente en Venezuela para llegar a la situación en la que se encuentran actualmente, por favor? José, tú lo has dicho, uno de los ingredientes principales es ese sentimiento antipartidista, antipolítica, decepción generalizada de la sociedad ante la dirigencia política tradicional, sin duda deficiencia de los gobiernos democráticos en atender a las poblaciones más vulnerables. Son ingredientes que están colocados sobre la mesa para que llegue un encantador de serpiente a agarrar todas esas debilidades y comenzar sin duda a generar una esperanza, pero agregándole una intención perversa que ellos siempre utilizan, que es pregonar antivalor, es decir, generando esperanza, pero con resentimiento, con odio, con envidia, porque eso fue lo que se hizo. Sin duda, hay mucha gente que está cansado en la región y en el caso de Venezuela en el año 98, cansado de las políticas públicas anteriores, del olvido de los gobiernos hacia los más vulnerables. Pero todo sin duda, para resumírtelo en pocas palabras, se generó una falsa esperanza que culminó en una gran frustración y un régimen que se perpetuó en el poder. Ahora, al momento un poco para quienes nos están escuchando en distintos puntos del país, ¿cuántos hermanos venezolanos han abandonado su país, ¿no? ¿Y cuáles han sido las razones, ¿no?, de este exilio forzoso? José, según el ACNUR, el organismo de las Naciones Unidas, hay casi ya 6 millones de venezolanos que han huido forzosamente. Incluso es la segunda migración forzosa más grande del mundo. Siguiendo a Siria, estamos a punto de superar a Siria, que queda en el Medio Oriente y que es por un conflicto bélico en Siria. Esto no es un conflicto bélico, esto es por un genocida, por una dictadura criminal que lo que hizo es lograr un control social sobre el estómago del venezolano, donde acabó con todo el aparato productivo, donde se hizo dueño absoluto de todas las empresas de producción nacional, de todo el servicio público, de servicios públicos en general, de zonas estratégicas. Claro, porque ese es el formato del Foro de Sao Paulo. Ese es el formato de los que pregonan y que quieren perpetuarse en el poder. Y ese ingrediente necesario para perpetuarse en el poder es lograr el control de la gente. Hoy son 6 millones de venezolanos que han huido porque el salario mínimo no alcanza. El salario mínimo, José, para que tengas una idea del venezolano, no supera de $3 mensuales. ¿Qué hace una familia? Supón que sean 5 miembros de la familia que ganan salario mínimo. ¿Qué hace una familia de 6 personas con $20 mensuales, José? ¿Qué hace una familia cuando ni siquiera en su casa le llegan los servicios públicos, no le llega el agua, hay apagones a cada rato, los hospitales no funcionan, más del 90% de los hospitales en Venezuela no funcionan, los quirófanos, tenemos estudios donde más del 90% de los quirófanos están destruidos, las escuelas destruidas, no hay gasolina, no hay gas, siendo el país petrolero con la reserva mundial más grande del mundo, y no por el bloqueo como ellos alegan, sino porque ellos destruyeron la industria petrolera, destruyeron la industria energética.
Acabaron con todas las refinerías, se robaron todo el dinero, más de 150.000 millones de dólares que era para inversión energética en los últimos 10 años fueron saqueados por estos delincuentes. Eso es lo que sucede en Venezuela. Acabaron con la esperanza de Venezuela. Hoy son 6 millones de venezolanos que tuvieron que huir con dolor, dejando a su familia, dejando su historia, dejando sus pertenencias, incluso a sus hijos. Hoy son más de 1 millón de niños venezolanos que están en custodia de sus abuelos o de un familiar porque sus padres han tenido que salir a buscar una esperanza de vida y para poder darle alimento a su familia. Esa es la realidad que viven mis hermanos venezolanos, que nunca pensábamos que íbamos a pasar por esto. Usted señala que el objetivo es el control del poder, ¿no? Sé que usted no puede opinar sobre política interna, naturalmente, y nosotros respetamos plenamente esa postura, ¿no? Pero lo que sí, usted quizás nos puede explicar por qué siempre se pone o se tiene como una fijación el cambio de la constitución política. ¿Qué significa justamente dentro de la experiencia venezolana la aplicación de una nueva constitución? Y estamos viendo que esos parámetros se siguen en Chile, en Colombia y acá también en el Perú, ¿no? Pero en el caso venezolano, ¿cómo se aplicó? Porque eso es un formato ya estudiado y practicado por el régimen cubano y por el Foro de Sao Paulo. El régimen cubano es el principal, es la columna vertebral de toda la desestabilización de la región. Es la columna principal y el financista, con petróleo venezolano, por cierto. Es el que financia todo el Foro de Sao Paulo conjuntamente con Nicolás Maduro. Y eso es un formato muy establecido. Yo te voy a hablar la historia de Venezuela. Chávez, que creó esa esperanza, capitalizó el descontento popular, comenzaba sin duda con su discurso que hay que hacer una nueva constitución, que el soberano tiene que decidir. Bueno, aparte que se presentaba como el defensor del pobre, de los pobres, pues que todos sabemos que eso era mentira y fue una falsedad, y la misma gente de los sectores populares te lo pueden decir, que hoy están regados por el mundo entero. Pero volviendo al tema, ellos pregonaban una nueva constitución. Decían, vamos a llamar a un referéndum popular a ver si el pueblo quiere hacer una nueva constitución para que haya nuevos derechos conquistados, nuevos derechos civiles, para fortalecer las instituciones democráticas. Y te lo van a pintar muy bonito. Así lo hicieron en Venezuela. Incluso recuerdo que en aquel momento los partidos tradicionales pensaban que iban a ganar la mayoría de los asambleístas constituyentistas. ¿Quién cree que eso va a ser así? Eso sabíamos que ganando Chávez iba a ganar la totalidad de los constituyentistas. Hicieron una nueva constitución que después que fue nuevamente refrendada por el pueblo venezolano, es la constitución de todos y la defendimos. Pero ¿para qué ellos quisieron hacer una nueva constitución? Para un fin único: desmantelar los poderes constituidos y controlar los poderes, el poder electoral, el poder judicial, arrodillarlos a ellos. ¿Cómo? Muy fácil, porque una vez que ellos presentan ante el país, como lo hicieron en Venezuela, una constitución maravillosa que quitaba duda de que no, esto no va a ser ningún gobierno socialista, esto es democrático, protagónico y participativo, porque eso es lo que establece nuestra constitución, aunque no se aplica, generó confianza en la gente. Y cuando vino el proceso electoral del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Congreso, la mayoría del Congreso fue del régimen chavista y ellos ahí comenzaron a controlar todos los poderes, designando los poderes no de manera independiente, sino gente del PSUV en la cara de los venezolanos. Comenzaron a controlar prácticamente todos los poderes y desmantelar los poderes independientes y autónomos que existían en Venezuela. Luego de eso, de una manera progresiva, que es lo más grave, comenzaron a desmantelar todo el sistema económico en Venezuela, el aparato productivo, no expropiar, no, robar, José, porque expropiar es cuando a ti te dan un justiprecio, no, robaron más de 1.500 empresas que eran productivas, que generaban empleo, que exportaban además. Se robaron más de 4 millones de hectáreas de tierras que eran productivas.
y hoy están totalmente desoladas. Claro, eso es parte del formato del Foro de Sao Paulo. ¿Por qué? Porque destruyendo la cadena de producción nacional, destruyendo el sistema económico capitalista, bueno o malo, es la única manera de ellos poder tener el control absoluto de la economía, el control absoluto de la parte alimentaria y así tener el ingrediente fundamental para perpetuarse en el poder, que es el control social, el control sobre el estómago de la gente. Hoy en Venezuela el régimen controla la vida absoluta del pueblo y por eso están perpetuándose en el poder. Creen ellos que se van a perpetuar en el poder. A propósito de control, ¿no? El tema de la prensa, diputado, ¿cómo es que maneja el control de los medios de comunicación el gobierno de Maduro en estos momentos? Sin duda hay una hegemonía comunicacional que lograron y todo lo hicieron de manera progresiva desde Chávez. Comenzaron a establecer mecanismos perversos de control, de censura y de promover autocensura a las distintas líneas editoriales. Con el tema de la concesión, disminuyeron el lapso de la concesión, que normalmente todas las concesiones radioeléctricas y televisivas eran de 20, 30 años, lo redujeron a 5 años para siempre estar monitoreados por el régimen. Cada vez que una línea editorial era autónoma o era independiente, los atacaban en el sentido que le decían, ya tu concesión se venció, no cumpliste con el requisito para renovarla, te cierro la emisora. O controlan actualmente el papel periódico, la materia prima. Un privado no puede traer materia prima a Venezuela, está prohibido, está penado. El control absoluto de la importación de la materia prima, el papel periódico, lo tiene un consorcio del Estado. Tienen el monopolio, el Estado, y ellos son los que se encargan de decidir a quién le venden y a quién no le venden. Hoy en Venezuela ya han cerrado más de 200 periódicos entre nacionales y regionales. Han utilizado el Poder Judicial para criminalizar el ejercicio del periodismo. Han desaparecido forzosamente a periodistas por ejercer el periodismo, que además es una bandera democrática. Han hecho desastre, han acabado y han logrado una hegemonía comunicacional sin duda. Y hoy en Venezuela lo que nos queda son las redes y pretenden ahora controlar las redes, criminalizar el pensamiento del ciudadano. De hecho, sin aplicarlo, sin establecer un ordenamiento jurídico, ya hay venezolanos que están siendo juzgados en un tribunal de terrorismo, o lo que es peor, en un tribunal militar, por simplemente expresar, por protestar, por no tener agua, por no tener luz, por no tener gas, por no tener gasolina, por no tener alimentos, por no tener vacuna, porque son tan descarados que mientras aquí ustedes juzgaron a los que se vacunaron de manera privilegiada y que fue condenado por el mundo entero, como acá, como en Perú, pero como en Ecuador, como en Argentina. En Venezuela fue una política de Estado de manera descarada. Nos echaron en la cara Maduro vacunándose de primero con su mujer, la exmujer de Chávez, los hijos de Maduro, los dirigentes políticos del PSUV, mientras los médicos hoy en Venezuela no están vacunados. Han fallecido más de 600 trabajadores de la salud en Venezuela, el más alto del mundo, porque ni siquiera han cumplido porque lo que han hecho es una política criminal. Trajeron 700.000 vacunas, se vacunaron ellos y poco les importa que el pueblo se esté muriendo. Esa es la dictadura criminal que defienden el pueblo. Son unos mentirosos. Una dictadura criminal que financia el terrorismo, que financia el narcotráfico, que financia la guerrilla colombiana, el ELN y la disidencia de la FARC. Para muestra, el asesinato de Santrich en territorio venezolano. ¿Qué mejor muestra fehaciente que el territorio venezolano sirve de santuario para grupos irregulares? Nos está escribiendo desde Arequipa un compatriota suyo que nos está escuchando a través de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Nos hace un comentario y yo quiero trasladarle justamente para conocer su opinión, ¿no? Que hay un grupo privilegiado que apoya justamente al régimen de Maduro, que son pocos ciertamente, pero que hacen activismo político. ¿Esto es cierto? ¿Hay un pequeño grupo que puede considerarse privilegiado en medio de tanta pobreza en Venezuela? Sin duda. Hoy en Venezuela no existen chavistas y opositores, no. Ahorita hay un solo pueblo que reclama libertad, José.
Ya esa polarización en Venezuela se acabó hace mucho tiempo, por eso Maduro no quiere hacer elecciones libres y justas, porque más del 85% votaría en contra de él. Hoy existe un pueblo chavista, no chavista, que están desesperanzados, que están urgidos de libertad, que le reclama al mundo de la región ayuda, de que esto es una banda de criminales, una delincuencia organizada, que hay una invasión cubana, una invasión rusa, china, iraní, que están utilizando los recursos de los venezolanos, que están matando, asesinando a los venezolanos, que han cometido delitos de lesa humanidad. Ahora, esta y crisis, nadie hace nada. ¿cómo salir de esta crisis humanitaria en Venezuela, diputado Rajal? ¿Qué mecanismo? Porque hay pronunciamientos de distintas instituciones a nivel mundial, en distintos foros, ¿no? Se han pronunciado Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, ¿no?, la presencia de una oposición, ¿no? Pero, ¿qué mecanismos se pueden encontrar en un país que en realidad vemos que día a día está más aislado y una situación ya de colapso total? Desde la Asamblea Legítima de Venezuela, que preside Juan Guaidó y como presidente interino, sin duda en todos estos años hemos logrado un muro de contención. Hemos visibilizado la amenaza de lo que representa esta dictadura criminal ante la región, de cómo ellos a través del Foro de Sao Paulo desestabilizan también la región, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Ecuador y como lo están haciendo en este momento en Colombia. Eso no quiere decir que estén saliendo personas a protestar de buena fe, que son utilizados lamentablemente, pero todo es inducido por el Foro de Sao Paulo. Lo que nosotros estamos planteando, hemos logrado desde la Asamblea Nacional recuperar activos de Venezuela, productos de la corrupción y que hoy están protegidos hasta que haya un gobierno democrático y poder ser utilizados, que lo estamos poniendo al servicio para vacunas y el régimen no quiere dejar entrar esas vacunas porque no le interesa. Hemos logrado sancionar con nombre y apellido a corruptos del régimen de Nicolás Maduro, a militares corruptos, a funcionarios corruptos, a testaferros. Hemos logrado sancionar a violadores de derechos humanos y que han cometido delitos de lesa humanidad. Sin duda, hoy muchos de los que sostienen a Maduro, y me refiero a militares, hoy están preocupados porque tienen a su familia en Francia, en Londres, en España, en Estados Unidos, y quieren ver cómo liberarse de todo esto. Yo estoy convencido que las sanciones individuales y la presión que estamos ejerciendo ahora con la comunidad internacional, que saben que ya en Venezuela hay una dictadura criminal, que es un régimen que comete delitos de lesa humanidad, tienen que salir por una vía negociada, de lograr la reinstitucionalización de Venezuela, un cronograma electoral, elecciones libres, es lo que aspiramos todos los venezolanos. Si el régimen de Nicolás se niega a esta salida negociada, sin duda que hay que tomar otras acciones porque esta es una dictadura criminal que financia terrorismo, que financia narcotráfico y que utiliza el territorio venezolano como santuario para estas fechorías. Recordemos que además sobre Nicolás Maduro, sobre Diosdado Cabello y sobre 15 altos jerarcas rojos del régimen, pesa sobre ello una recompensa de 10 a 15 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia. No he visto un solo narcotraficante que se haya salvado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Así que a Nicolás Maduro no le queda otra que negociar una salida pacífica y democrática y que los venezolanos elijan un nuevo presidente y un nuevo parlamento. Diputado Johnny Rajal, diputado activo de la Asamblea Nacional de Venezuela, quiero agradecerle la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. José, solamente para culminar, quería decirle al pueblo peruano, primero, nuestro agradecimiento en nombre de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional por recibir a tantos hermanos venezolanos que sufren, que lo que quieren es libertad y regresar a Venezuela. La inmensa mayoría del pueblo venezolano que se encuentra acá, yo diría que más del 99.50% son gente noble, gente con principios, gente trabajadora, gente que viene a aportar sus conocimientos y aportar para la economía de Perú y que tienen grandes ansias de regresar.
y al pueblo peruano. Sé que nadie aprende con experiencia ajena, pero este régimen, este formato del Foro de Sao Paulo lo que busca es apagar la luz de uno para que brille la luz de otro. Incentivar y pregonar antivalores. Burlarse de la esperanza y el sueño de un pueblo que ha sido olvidado. Lo que queda es rectificar. Yo les pido a los gobiernos democráticos del mundo rectificar, que hayan planes de justicia social para que los más vulnerables puedan apalancarse y echar hacia adelante. Eso es lo que hay que hacer, rectificar, pero nunca caer en estos tipos de regímenes que quieren perpetuarse en el poder. Muchas bendiciones. De igual manera. RCR, la red que comunica y une al Perú.